Hola, bienvenidos a Mate Express. Mi nombre es Uriel y en esta ocasión vamos a ver clases de polinomios. Para este video vamos a definir lo que es un monomio, un polinomio, el grado de un polinomio y una vez definidos sus conceptos podemos tocar lo que son las clases de polinomios. Así que espero que te guste esta clase. Ok, para comenzar vamos a definir lo que es un monomio. Un monomio en matemáticas lo podemos definir como una expresión algebraica que consta de un solo término. Como ven, la definición es muy sencilla y en esta parte puse unos ejemplos. Los que están con la palomita significa que cumplen con la definición, es decir, son monomios. Y los que tienen una X son aquellos que no cumplen con la definición, es decir, no son monomios. Cada ejemplo está separado con una coma, es decir, no todos son la misma expresión algebraica. Vamos con el primero. Tenemos a la letra B. En este caso, como es una letra, es una cantidad desconocida. Y como se encuentra ella sola, cumple con la definición de ser una expresión algebraica. Y si nos damos cuenta, solo es un término, entonces cumple con la definición de ser monomio. En el segundo tenemos a la letra A, que multiplica a la suma de X y Y. Como estamos hablando de una multiplicación, estamos hablando de un producto. Al ser un producto hablamos de un solo término, a pesar de que este producto está siendo dividido por la letra X. Recordemos que solo nos afecta que haya signos más o menos a la derecha de nuestro término. Entonces, toda esta parte es un solo término, por lo tanto cumple con la definición de ser monomio. Y por último tenemos un producto de tres factores, del factor 7, del factor k y del factor m al cuadrado. Como hablamos otra vez de un producto, es un término. Y como está siendo dividido por el valor 2a, esto no afecta en que siga siendo un término y cumple con la definición. Para el caso de por qué no son monomios. Los que ya llevaron un curso de aritmética podrán acordarse de la propiedad distributiva. Es decir, cuando se presenta esta expresión, la letra A puede entrar multiplicando a la X y la letra A entra multiplicando a la letra Y solo ponemos el signo que venía en este paréntesis. En este caso aquí está la letra A con la letra X, la letra A con la letra Y ponemos el signo que había en este paréntesis. Y obviamente como toda esta expresión estaba siendo dividida entre X, pues lo agregamos en cada expresión. Si nos damos cuenta, aunque numéricamente hablando, estas expresiones en números son la misma, en respecto a términos son diferentes. ¿Por qué? Porque esta solo nos daba un solo término. Se podría decir que al desarrollar esta expresión nos dio como resultado dos términos. Este es un término y este es el segundo término. ¿Qué ocurre? Que el monomio nos pide que sea una expresión algebraica, pero de un solo término. Aquí hay 1 y aquí hay 2. Por lo tanto, esta no puede ser una expresión algebraica. Y para el último ejemplo de lo que no es un monomio, tenemos una simple resta. La diferencia de los números C y D. En este caso, aquí vemos que este es un término y el número D es otro término. Como son dos términos, esto no puede ser un monomio. Bien, vamos con la segunda definición. Ahora toca decir qué es un polinomio. Un polinomio es una expresión algebraica que consta de más de un solo término. Es decir, si entendimos bien la definición de qué es un monomio, básicamente eso nos dice, si algo es monomio, entonces no es polinomio. Si algo es polinomio, entonces no es monomio. Los ejemplos anteriores también pueden aplicarse con esta misma lógica, pero igual que en el caso anterior, aquí puse con una palomita aquellos que son polinomios y con un tache aquellos que no son polinomios, es decir, son monomios. Vamos a analizarlos. En el primer caso tenemos la suma del número X y Y. Si nos damos cuenta, aquí hay un término y aquí hay otro término. En total tenemos dos. La definición es muy simple, nos dice, si hay más de uno, automáticamente es polinomio. Entonces, esta expresión es un polinomio. El siguiente es similar al primero, pero en este caso, en vez de una suma, tenemos una resta. Tenemos el producto del número 2 con X, es decir, la multiplicación de 2 por X, y le restamos el número 3. Aquí hay un término y aquí hay otro término. Para el último ejemplo, aquí tenemos cuatro términos. Tenemos una fracción, aquí está el signo menos, por lo tanto vemos que hay otro término. Aquí está el tercer término y aquí está el cuarto término. Como rebasa más de un término,
automáticamente esta expresión es un polinomio. Y en los casos de los que no, si entendimos bien lo que era un monomio, está regalado esto. Pues A está solita, por lo tanto es un monomio, no puede ser polinomio. En este caso tenemos el producto de la fracción 1/5 que multiplica a la suma de x más y. Y dijimos que siempre que hablemos de un producto, resulta ser un solo término. Por lo tanto, no es polinomio. Este tercer y último caso. Tenemos el número c menos el número d. Este menos quizá nos pueda decir, oye, aquí ya hay dos términos. Pero ¿qué ocurre? Que toda esta expresión está siendo dividida por el número a. Como está siendo dividida, se considera como un solo término. Ahora, si este argumento no nos convence, más adelante se va a ver cuando veamos los temas de multiplicación y división en el álgebra, que toda división se puede poner en términos de una multiplicación, es decir, de un producto. Y esto sería equivalente a poner 1 entre a que multiplica a c menos d, que es similar a este caso. Y como tenemos un producto, es solo un término. Por lo tanto, esto no puede ser polinomio, es un monomio. Y dado esto, nosotros ya podemos identificar qué es un polinomio y qué es un monomio. Ahora vamos con una definición más. Una vez que ya hemos definido lo que es un polinomio, ahora vamos a enfocarnos en dos casos particulares de estos. Vamos a definir lo que es un binomio y un trinomio, que de hecho su nombre nos da una idea intuitiva de lo que es. Un binomio lo vamos a definir como un polinomio que solo va a constar de dos términos. Análogamente, para el trinomio, su definición va a ser un polinomio que solo consta de tres términos. Los ejemplos son muy sencillos. Para el caso del binomio tenemos la expresión a más b, donde nos damos cuenta que a es un término y b es un término. Por lo tanto, tenemos dos términos y cumple con la definición de ser un binomio. De manera similar, en este caso tenemos 7m, que es un término, menos 3k, que es nuestro segundo término. Igual, consta de dos términos y por lo tanto entra en la definición de binomio. Para el caso del trinomio es muy similar. En este caso tenemos el producto de x y y entre 2. Este es un término. Después le sumamos el producto de w y z. Todo esto dividido entre 4 es nuestro segundo término. Por último tenemos el número 2 que está siendo dividido entre el producto de y, z. Aún así, esto sigue siendo un solo término y en total tenemos tres términos de esta expresión algebraica. Por lo tanto, cumple con la definición de ser un trinomio. El último ejemplo también es muy sencillo. Tenemos el término x, el cual es un término, menos y es el segundo término y la letra z es el tercer término. Al tener tres términos, vuelve a entrar en la definición de lo que es un trinomio.